Buenos días a todos. Continuamos con estas jornadas. En este acto estaba previsto, yo voy a contar ahora la doctora García Álvarez, la intervención de José Carlos Mayner, por imprevistos que siempre surjan. No puede estar aquí, pero está en espíritu y hablará la profesora García Álvarez. ¿Tienes la palabra? Buenos días. Dentro del programa de estas jornadas de homenaje a Emilio Larcos Llorat que estamos celebrando, habréis visto que hoy y a esta hora y aquí estaba prevista la actuación del doctor y profesor José Carlos Mayner con la ponencia a Larcos, descubridor y estudioso de la literatura española del XX. Razones ajenas totalmente a su voluntad le han impedido acompañarnos. No le han impedido, sin embargo, enviarnos su ponencia con el ruego de que la leyésemos a los asistentes como muestra de toda la amistad y admiración que profesaba a don Emilio. Por mi parte, quiero añadir unas brevísimas notas sobre el conferenciante, bastante inútiles de por sí, puesto que es suficientemente conocido, pero que forman parte del ceremonial de una presentación al uso. El profesor Mayner, catedrático de universidad y primero titular, oposiciones que, por cierto, hicimos juntos en Madrid en un tiempo que ya se pierde en el pasado remoto, historiador de la literatura y crítico literario, es hoy referencia imprescindible para conocer e interpretar la historia de la literatura del siglo XX y la parte correspondiente del siglo XXI. Con su agudeza y arte de ingenio, no solo estudió la obra literaria, sino su circunstancia y las continuas transferencias entre ambas, sociales, políticas, económicas. Rara es su obra, parte de su obra, raro es artículo, libro, conferencia, donde no apunte las consecuencias o las causas, tanto lo que decía antes, sociales, políticas, económicas, de esta literatura, cómo influye en su circunstancia, vuelvo a repetir, y cómo la circunstancia influye en ahora esta simbiosis, transferencia, etc. Ya en el año 1975, al publicar su libro La Edad de Plata, 1902-1939, consiguió algo que es el ideal para todo escritor. Consiguió que se hubiese puesto o consiguió poner en circulación este título aplicado a una literatura y a una época tan interesante. Recuerden, 1902-1939, tan interesante, tan prometedora y tan idealizada después, que se vieron truncadas por el horror de una guerra civil. Sus publicaciones son incontables, desde centenares de artículos a historias de la literatura, así en plural, pasando por biografías, críticas, ediciones, a las que hay que añadir clases, conferencias, seminarios. No me voy a parar a nombrar ni una sola obra más, o mejor dicho, sí, solo una obra, que traigo aquí porque es algo que llama poderosamente la atención. Después del éxito conseguido por la obra de Luis Martín Santos, muerto, como todos sabéis, trágicamente, dejó una a medias, sin terminar, en distintos borradores, con distintas versiones, hecho verdaderamente un puzzle que no había quien se atreviese a meterse con él. Pues bien, Mayner recogió todo lo que había escrito y todo lo que había hablado José Luis Martín Santos sobre esta obra
le puso desde el título, escogido entre varios, Tiempo de destrucción, y construyó, no se puede decir reconstruyó porque no estaba construida todavía, la obra con el nombre de Tiempo de destrucción. Y comentando él en el prólogo, bueno, lo que menos lata le dio el título fue el título, pero todos los que le ayudaron, entre ellos, claro, su mujer, María Dolores Albiac, que le animó y le ayudó muchísimo, pero comentando qué es lo que había hecho para poder entregar ya a la imprenta este libro, tal como lo conocimos, dice que estudia a través de aquellos borradores y aquellos apuntes, a veces en cualquier papel que apuntaba el autor, el estilo del escritor. Y entonces habla del análisis de cómo queda claro el estilo de este escritor y dice lo que va viendo según lo que está mirando y lo que ve. Y dice, pues, que ve la supresión sistemática de artículos, el cambio de los indeterminados por determinados, la hostilidad que tiene hacia los adverbios modales en mente, que los va suprimiendo. Es decir, analiza minuciosamente, palabra por palabra, de las que dejó escritas Martín Santos. Y al mismo tiempo estudia las conexiones, que no voy a hablar ya de esto, de la obra de este autor con toda la sociedad y toda la circunstancia que rodea a la obra. Es un ejemplo claro de la manera de escribir que, por otra parte, recuerden en cuánto y en cuántas cosas se puede parecer a Larcos en esta manera de analizar la obra literaria. Bueno, y antes de empezar con la lectura de sus páginas, resalto una vez más, como comprobaréis al oírlas, la admiración que sentía por la persona y la obra de don Emilio. Y empiezo ahora con su ponencia que titula Alarcos y la literatura del siglo XX. Emilio Alarcos Llorac llegó a Oviedo en enero de 1951 y nunca buscó otro acomodo académico que alguien consideraría de más relumbrón. Para entonces ya tenía muy clara su línea de trabajo. En 1950 había publicado su Fonología Española y el año de 1951 dio a conocer su Gramática Estructural, los dos pilares de la nueva lingüística entre nosotros, que muchos años después, en 1993, le granjeó el éxito de su Gramática Española, un trabajo que trascendió las dimensiones de la lectura académica. Su paso por las aulas ovetenses dejó huella desde los primeros días. Ya en 1952, José María Martínez Cachero y él comprometieron a la universidad en una celebración del centenario de Clarín, que tuvo mucho de desagravio. A ambos se debió también la fundación y el diseño de la revista Archivum, que contribuyó con un número monográfico a los fastos clarinianos. No iba a ser una revista filológica más y pronto reincidió en las osadías. En 1954, otra entrega de la publicación homenajeaba a Amado Alonso, el gran filólogo español doblemente exiliado, primero por la España de Franco y después por la Argentina de Perón. Solo la revista Clavileño, impulsada por el equipo de Ruiz Jiménez en el Ministerio de Educación, hizo lo mismo. Y es que la climatología del momento parecía algo más zonacible del ordinario, aunque el espejismo duró poco. A favor de ese optimismo, el rectorado ovetense encargó a Emilio Alarcos la lección solemne de apertura del curso académico de 1955. La dedicó a Blas de Otero, de quien acababa de leer, todavía en pruebas de imprenta, el libro Pido la paz y la palabra. Seguramente era demasiado atrevimiento, cuando menos lo fue para Rafael Benítez Claros, miembro del Opus Dei, quien desde 1953
era su compañero de claustro y que en las páginas de la Nueva España clamó contra aquellos pocos cobardes, pero peor intencionados, que se entusiasman alabando en Otero, en César Vallejo o en Pablo Neruda aquellas ideas que de por sí no son capaces de expresar. Pero Alarcos sí era capaz y lo hizo manifiesto muy pronto. En 1958, en la acogedora revista Ínsula de José Luis Cano y Enrique Canito, tan distinta a la de hoy, publicaba su artículo Hijos de la Ira en 1944 para evocar precisamente lo que muchos supieron leer en los versos de Dámaso Alonso. Había llegado la hora adecuada para que el tono de la poesía de Dámaso resonase en amplias zonas armónicas, y todos descubren que ya en sus almas estaba vivo lo que aportaban las oleadas furiosas de Hijos de la Ira. Tal frecuentación de las letras contemporáneas en su dimensión más movilizadora, más política y más irreverente no era la actitud más común en los claustros de aquellos días. Emilio Alarcos la practicó, no mucho después, en un luminoso ensayo de título revelador, sobre Unamuno o cómo no debe interpretarse la obra literaria, de Archivum, 1964, donde afirmaba con alarma que en los estudios unamunianos el primer plano lo ocupa el hombre y no la obra, y que a mayor abundamiento el crítico suele sondear sus propias vivencias y preferencias para hacerse un Unamuno personal, sin advertir que el torcedor del escritor es una tensión constante entre la persona y el ser, que hace que Unamuno se plantee la sinceridad consigo mismo. Consciente de lo que quería ser, temía estar escapando de su oculta intimidad, de su verdadero ser. Se han escrito entre Don Miguel pocas cosas sobre Don Miguel, pocas cosas tan certeras como estas. La presencia activa de Alarcos en el debate de la literatura contemporánea fue ya constante. Muy tempranamente había puesto de relieve la complejidad de Clarín en unas certeras notas sobre la regenta, Archivum, 1952, donde analizó la más novela de España después de que Cervantes nos dejó su Don Quijote. Allí analizó la estructura de la obra y, como remate, ofreció una interpretación inolvidable del personaje de Frígilis. Cuando en 1973 ingresó en la Real Academia Española, decidió dedicar su discurso a otra obra contemporánea, la trilogía barogiana, La lucha por la vida, y nos dejó un estudio fundamental. Tampoco olvidó nunca la poesía lírica. Del grupo poético del 27, como él gustaba llamarlo, su predilecto fue siempre Jorge Guillén. De sus contemporáneos ya hemos señalado a Ángel González y a Blas de Otero, sobre los que escribió sendos libros en 1969 y 1973, sin olvidar a José Hierro. Su amigo y poeta de cabecera, Ángel González, prologó en 2006 los versos de Alarcos, un notable mester de poesía que mantuvo secreto desde 1949, porque fue, en la definición de González, poeta bajo palabra de prosa. Supimos por sus poemas de momentos de rebeldía y desaliento, pero también de humor cáustico, de un fértil diálogo con la naturaleza, pero también con la soledad o con el recuerdo. Siempre le existió un agudo sentido del humor y hasta un gusto por la faceta que no todos conocían. Detestaba la solemnidad, que siempre es prescindible, y le divertía la sorpresa. Mal le conocía a quienes se asombraban o quienes se asombraron al saber que en 1989
aceptó el encargo de impartir la lección inaugural en un encuentro sobre la copla española celebrado en Ciudad Real. Dedicó su intervención a Tatuaje, la inmortal copla de León, Valerio y Quiroga. Y habló un poco de sí mismo, de su infancia, claro, pero también para presentarse en una cinta divertida como un poeta de la generación de la antología consultada, si bien no incluido en ella por permanecer inédito. Fiel a su estilo, mezcló el buen humor y la solvencia científica para analizar la versificación, los ecos internos del texto, el vocabulario y su fonética peculiar, y, en fin, volvió sobre lo que no nos es ajeno y que hace vibrar en nuestros más escondidos y pudorosos entresijos, la fibra a veces vergonzante del sentimiento. De eso mismo hablamos en este recuerdo del maestro Alarcos, de trabajo bien hecho y de sentimientos muy vivos. José Carlos Mainer. Muy bien.